La música de los instrumentos de cuerda se elevaba en el aire como un río de notas doradas, mientras el salón del palacio brillaba con lámparas de aceite y espejos que multiplicaban el resplandor de las joyas. Era una noche de celebración, un banquete ofrecido en honor de un hombre cuya fortuna parecía no tener fin. Vestía túnicas de seda bordadas con hilos de oro, en sus manos anillos pesados que reflejaban la luz como pequeñas estrellas, y alrededor de él una multitud de cortesanos lo alababa con palabras que sonaban dulces pero que escondían la acidez de la envidia. Todos lo miraban como si fuera un símbolo de éxito y poder, pero nadie se atrevía a mirar más allá de sus riquezas. Yo, el emperador humilde, contemplaba desde mi rincón eterno la escena y vi lo que los demás no querían ver. Detrás de cada sonrisa del hombre rico había un silencio hueco. Detrás de cada carcajada un vacío insondable. Sus ojos, aunque brillaban por el reflejo de las lámparas, no contenían luz propia. Eran espejos oscuros que devolvían la imagen de alguien que lo tenía todo, y al mismo tiempo no tenía nada. Mientras los músicos tocaban con fervor y los invitados brindaban con copas de cristal, él se quedaba un instante quieto, como si la vida a su alrededor fuera un teatro del cual no lograba sentirse parte. El banquete estaba lleno de manjares, frutas exóticas, vinos importados de tierras lejanas, platos rebosantes de carnes y especias. Pero cuando le ofrecían un trozo de carne tierna o una copa del vino más caro, sus labios lo aceptaban sin gusto, sus ojos no se iluminaban, su alma permanecía inmutable. Era como si comiera no por hambre, sino por costumbre, como si bebiera no por deseo, sino por inercia. Y en medio de esa abundancia, lo que más faltaba en él era precisamente lo que no se puede comprar, la paz del espíritu. Algunos invitados lo observaban con admiración fingida, convencidos de que aquel hombre había alcanzado la cima de la vida. Otros lo envidiaban en silencio, deseando poseer sus riquezas, pero nadie se atrevía a reconocer la verdad, que la opulencia de aquel salón no lograba llenar la grieta que crecía en su corazón. Un joven sirviente, que sostenía una bandeja de copas, lo miró con atención y descubrió lo que los poderosos nunca admiten. El hombre más rico del salón era también el más pobre de alma. La música, los brindis y las risas continuaban, pero dentro de él se extendía un desierto. Yo vi cómo su mirada se perdía en el techo alto del palacio, como si buscara en las sombras alguna respuesta, y comprendí que aquella historia no trataría del poder que deslumbra, sino de la soledad que consume, porque el verdadero drama no estaba en la fiesta, sino en la vida de un hombre que, rodeado de oro, había olvidado cómo escuchar el sonido de su propio corazón. El hombre del que todos hablaban con respeto fingido se llamaba Han Jun, un comerciante cuya fortuna había crecido más rápido que las estaciones. Sus caravanas recorrían ciudades enteras, su nombre estaba inscrito en documentos de poder, y sus casas se multiplicaban como templos en diferentes rincones del reino. Vestía con la elegancia de quien nunca conoció la necesidad, rodeado de sirvientes que anticipaban cada uno de sus deseos, y sin embargo, bajo esa apariencia de grandeza, se escondía una grieta invisible que ningún oro podía cubrir. Su infancia había sido dura, marcada por el hambre y la pobreza, y fue esa herida la que lo impulsó a construir un imperio comercial. Cada moneda que acumulaba era una venganza silenciosa contra el pasado que lo había humillado. Pero el tiempo, en lugar de sanar, había transformado su esfuerzo en obsesión. Ahora no sabía descansar, no sabía sonreír con sinceridad, no sabía abrazar sin calcular. La riqueza lo había aislado, rodeándolo de muros invisibles que lo separaban de los demás. Y cuanto más alto subía en la escala social, más profundo se hacía el pozo dentro de su corazón. Los nobles lo recibían como a un igual, pero lo hacían porque necesitaban su oro. Los artistas lo alababan en canciones, pero lo hacían porque él pagaba sus versos. Las mujeres lo miraban con encanto, pero sus ojos no brillaban por amor, sino por interés. Y él, que lo intuía todo, aceptaba esas máscaras con la resignación de quien se ha convencido de que en la vida no existen vínculos verdaderos, sino solo pactos disfrazados de afecto. Así fue como su soledad se convirtió en un banquete diario. Estaba rodeado de cuerpos y voces, pero ninguno tocaba su alma.
En los pasillos de su mansión, el silencio era ensordecedor. Caminaba entre tapices caros, esculturas traídas de tierras lejanas, muebles tallados con arte, pero cada objeto parecía mirarlo con frialdad, como recordándole que nada de aquello tenía el calor de una palabra sincera. Se sentaba frente a los banquetes que sus cocineros preparaban con esmero, pero muchas veces no probaba bocado, porque el hambre que lo devoraba no estaba en el estómago, sino en el espíritu. Yo, el emperador humilde, lo observaba en esas noches interminables, y comprendía que el verdadero vacío no era la falta de pan, sino la ausencia de propósito. Su riqueza había crecido tanto que ya no sabía para qué vivir. Cada mañana se despertaba con nuevos negocios, nuevos contratos, nuevas conquistas, pero al caer la noche, cuando se quitaba los anillos y dejaba su túnica sobre la silla, lo que quedaba frente al espejo era un hombre que no se reconocía, un hombre que había cambiado el sonido de la risa por el ruido del oro, cayendo en cofres que nunca serían suficientes. Y aunque nadie en su entorno se atrevía a decirlo, la verdad era evidente. Han Jun era el retrato viviente de la contradicción más cruel. Un hombre aplaudido por todos, pero incapaz de sentir orgullo. Un hombre rico en todo lo visible, pero vacío en lo invisible. Un hombre que había ganado la tierra, pero había perdido el alma. Entre los muchos rostros que circulaban en el banquete, apenas alguien se fijaba en él. Un joven sirviente de ropas sencillas, mirada limpia y pasos silenciosos. No llevaba joyas, no tenía títulos ni voz en los consejos, pero en su corazón habitaba una claridad que ni la riqueza ni la soberbia podían apagar. Su tarea aquella noche era simple: sostener una bandeja con copas, llenar de vino los vasos de los invitados, mantener la compostura mientras el ruido de la música y las risas lo envolvían como un mar ajeno. El joven, cuyo nombre era Seon, observaba con detenimiento al comerciante rico. Mientras los demás lo aplaudían y lo alababan con palabras que sonaban huecas, Seon veía lo que nadie se atrevía a reconocer: el vacío en sus ojos, la soledad escondida detrás de su sonrisa forzada. Desde su lugar humilde, podía percibir lo que los poderosos ignoraban por conveniencia. Comprendía que aquel hombre, en apariencia dueño de todo, estaba en realidad prisionero de un silencio que lo consumía por dentro. Los demás sirvientes lo envidiaban en secreto, pensando que algún día, con suerte, podrían ascender en la escala social y acercarse al brillo de los nobles. Pero Seon no sentía envidia, sentía compasión. Había visto en los mercados campesinos rostros de hombres pobres que, aun con hambre, se reían con sinceridad, compartiendo un trozo de pan como si fuera un festín. Y ahora veía a un hombre con oro suficiente para alimentar a un pueblo entero, pero incapaz de sonreír de verdad. En ese contraste, comprendió que la riqueza no siempre era bendición. A veces era una cadena invisible que ataba el alma hasta dejarla exhausta. Mientras caminaba entre los invitados, sosteniendo su bandeja, Seon escuchaba las palabras de los nobles que elogiaban al comerciante: hombre exitoso, ejemplo de grandeza, maestro del comercio. Pero él en silencio pensaba: si esto es éxito, ¿por qué sus ojos lloran cuando nadie los ve? Esa pregunta se le clavó en el pecho como una espina, y supo que de alguna manera su vida se uniría a la de aquel hombre rico y vacío, no porque el destino lo llamara a la riqueza, sino porque estaba destinado a ser testigo de la verdad que el oro no podía ocultar. Yo, el emperador humilde, vi en Seon la pureza que el mundo suele despreciar, un muchacho sin poder ni fortuna, pero con la capacidad de ver lo esencial, que el alma, cuando está vacía, grita más fuerte que los cofres llenos de monedas. Y aunque su voz era pequeña y nadie la escuchaba, esa mirada inocente sería la chispa que iluminaría la oscuridad en la vida de un hombre prisionero de su propia abundancia. La fiesta parecía interminable, pero el eco de los aplausos se apagó en la memoria del comerciante mucho antes de que las lámparas fueran apagadas. Esa misma noche, un mensajero del Consejo Imperial se presentó con voz solemne y le recordó que en 3 días exactos debía comparecer ante los nobles y sabios de la corte. Allí tendría que pronunciar un discurso que no solo marcaría su prestigio, sino que definiría el recuerdo que dejaría a la posteridad. 3 días.
72 horas que a los ojos de los demás eran una oportunidad gloriosa, pero que para él resonaban como un juicio inapelable. Han-jun, sentado en el silencio de su mansión después de la fiesta, sintió que ese plazo caía sobre sus hombros como un peso insoportable. Había escrito miles de contratos, firmado cientos de acuerdos, calculado ganancias hasta el último cobre, pero nunca había tenido que hablar de sí mismo, nunca había tenido que poner en palabras lo que llevaba en el alma. Y ahora, cuando el mundo esperaba de él un discurso grandioso, lo único que encontraba en su interior era un vacío que lo devoraba como un pozo sin fondo. Los relojes de agua en su palacio parecían correr más rápido de lo habitual, cada gota cayendo con la fuerza de un martillo sobre su conciencia. Intentaba escribir en pergaminos, buscaba frases altisonantes, copiaba proverbios de los sabios, pero cada palabra le sonaba hueca, como eco en una habitación vacía. El tiempo, que en otros momentos había sido aliado de sus negocios, ahora se volvía su peor enemigo. Lo empujaba hacia un escenario donde su vacío quedaría expuesto frente a todos. Mientras tanto, Seon, el joven sirviente, lo observaba desde la distancia. Veía cómo los pasillos de la mansión se llenaban de escribas y aduladores que le ofrecían discursos preparados, llenos de arrogancia y desprecio hacia los pobres, porque creían que ese era el lenguaje del poder. Pero cada vez que Han-jun intentaba repetir esas frases, su voz se quebraba, incapaz de sostener la mentira. El reloj seguía corriendo, recordándole que no había escapatoria. En 3 días la ciudad entera sabría si era un líder digno de respeto o un hombre rico pero vacío. Yo, el emperador humilde, contemplaba ese tiempo como quien observa un reloj de arena gigante. Cada grano que caía era un latido más fuerte en el corazón del comerciante, un recordatorio de que la riqueza puede comprar banquetes, pero no puede comprar significado. 3 días no son nada para los que viven en plenitud, pero para los vacíos son eternidades insoportables. Y así, en ese compás dramático, comenzó a escribirse la verdadera prueba de su vida, no la de demostrar cuánto oro poseía, sino la de descubrir si aún quedaba en él un soplo de alma. Cuando la presión del tiempo comenzaba a ahogar al comerciante, apareció en su mansión un hombre al que todos llamaban su amigo de confianza. Se llamaba Min-ho, un mercader de mirada astuta y palabras envenenadas que había acompañado a Han-jun en los años de ascenso, pero cuyo corazón nunca conoció la lealtad verdadera. Min-ho había construido su fortuna a la sombra del comerciante, disfrutando de los beneficios de la cercanía con el poder, y aunque sonreía con afecto fingido, en su interior lo corroía la envidia de quien desea ver caer al que lo supera. Se sentó frente a él con un gesto calculado, como si compartiera una confidencia entre hermanos. Han-jun, dijo con voz grave, no debes temer a ese discurso. Lo que esperan de ti no es humildad ni compasión, sino grandeza. Debes hablar como quien gobierna, no como quien sirve. Humilla a los pobres. Recuerda a los nobles que tu riqueza te hace superior. Así nadie se atreverá a cuestionarte. Sus palabras eran dulces como miel, pero detrás de cada sílaba se escondía un veneno, la soberbia que convierte a un hombre vacío en un hombre odiado. Han-jun, agotado por la presión del reloj y sediento de orientación, escuchó esas frases con atención. Algo dentro de él sabía que eran equivocadas, que no reflejaban lo que quedaba de su verdadera esencia, pero el miedo lo hacía débil, y la tentación de mostrarse fuerte, invulnerable, le parecía una salida fácil. Tomó el pergamino que Min-ho le extendió, un discurso preparado lleno de frases altisonantes, y mientras lo leía en silencio, sintió que esas palabras lo envolvían como un manto de hierro. El joven sirviente Seon, oculto tras una columna, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. Su corazón se estremeció al oír cómo Min-ho lo incitaba a despreciar a los humildes, los mismos hombres y mujeres que trabajaban en sus tierras y que habían sostenido sus negocios. En su interior, Seon comprendió que esa traición no era solo personal, sino moral. Si Han-jun aceptaba ese consejo, perdería la última chispa de humanidad que le quedaba. Yo, el emperador humilde, observaba la escena con solemnidad. No hay traición más cruel que aquella que llega disfrazada de amistad.
Min-ho sonreía mientras entregaba el veneno de la arrogancia, convencido de que con ello aseguraba su propio ascenso. Han-jun, al aceptar el pergamino, no entendía que no estaba tomando solo un discurso, sino una sentencia contra sí mismo, porque la traición, cuando se recibe con silencio, comienza a tallar cadenas invisibles que atan al alma hasta sofocarla. Cuando todo parecía inclinarse hacia la soberbia, una figura inesperada apareció en la vida de Han-jun, como un recuerdo que el tiempo había querido enterrar, pero que el destino devolvía para rescatarlo. Era la señora Hyun, la mujer anciana que había sido su maestra en la infancia, aquella que le enseñó a leer los clásicos y a escribir las primeras palabras que lo hicieron soñar más allá del hambre y de la miseria de su niñez. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, como surcos de sabiduría labrados por los años, y sus ojos, aunque cansados, conservaban la claridad serena de quien ha aprendido a mirar la vida con compasión. Ella no llegó con riquezas ni séquito. Llegó apoyada en un bastón, vestida con sencillez, y pidió verlo sin protocolos. Los sirvientes, sorprendidos, intentaron detenerla, pero Han-jun, al escuchar su nombre, sintió un estremecimiento en el pecho. La hizo pasar de inmediato, porque en su memoria aún resonaba la voz de aquella mujer que lo había animado a creer en la bondad del esfuerzo cuando todo lo demás le negaba esperanza. Hyun lo miró con ternura, pero también con firmeza. Han-jun, dijo con voz suave, te vi crecer desde la nada, y sé que tu alma ardía con un fuego que no era solo ambición, sino también deseo de justicia. ¿Dónde está ese niño que quería compartir su pan con los otros niños hambrientos? ¿Dónde quedó el joven que me preguntaba si la riqueza podía ser usada para aliviar dolores y no solo para multiplicar lujos? No dejes que la soberbia robe lo único que da sentido a tu vida. El comerciante, acostumbrado a escuchar halagos interesados, quedó en silencio. Nadie en años le había hablado con tanta verdad. Intentó justificarse, diciendo que los tiempos habían cambiado, que el poder exigía dureza, que la compasión lo haría débil. Pero la anciana sonrió con paciencia. La dureza no es fortaleza, Han-jun, es miedo disfrazado. La verdadera fuerza está en conservar la virtud cuando el mundo entero te incita a perderla. Seon, el joven sirviente, presenció el encuentro desde el umbral de la sala y sintió que aquella mujer era un faro en medio de la oscuridad. Sus palabras no eran gritos, pero tenían la fuerza de un trueno que golpea sin violencia. Comprendió que ella representaba lo que nadie más se atrevía a recordar, que incluso los más ricos y poderosos necesitan volver a la raíz, a esa semilla de bondad que alguna vez tuvieron antes de ser devorados por el oro. Yo, el emperador humilde, vi en la anciana maestra el rostro del verdadero aliado, no aquel que aplaude tus errores, sino aquel que se atreve a recordarte lo que fuiste y lo que aún puedes ser. En su bastón no había oro ni joyas, pero en sus palabras había una riqueza más grande que todos los cofres de Han-jun, porque un verdadero aliado no te ofrece comodidad, sino verdad, y esa verdad, aunque duela, es la única capaz de salvar un alma que está a punto de perderse. Mientras la anciana maestra le recordaba el camino de la virtud, en los pasillos ocultos del palacio, se movía una sombra más densa que cualquier palabra de luz. Los nobles corruptos, aquellos que vivían del sudor del pueblo sin dar nada a cambio, aguardaban con paciencia la llegada del discurso de Han-jun. No deseaban que hablara de justicia ni de compasión, deseaban, en cambio, que su voz se volviera un látigo contra los humildes, porque así tendrían un aliado poderoso en sus abusos. En largas reuniones secretas, estos hombres de túnicas pesadas y miradas envenenadas murmuraban entre sí: si Han-jun se levanta en el consejo y desprecia a los pobres, si su discurso está lleno de soberbia, entonces lo tendremos en nuestras manos. Necesita nuestro respaldo, y nosotros necesitaremos su oro. Juntos podremos gobernar no con leyes, sino con miedo. La corrupción no siempre ruge, a veces susurra con dulzura, esperando el momento exacto en que el alma debilitada se rinda. Ellos veían en Han-jun no a un comerciante poderoso, sino a una marioneta lista para ser manejada. Sabían de su vacío, de su orgullo herido, de su hambre de reconocimiento, y el vacío, cuando no se llena de virtud, siempre termina llenándose de sombras. Preparaban contratos falsos,
alianzas deshonestas, promesas envenenadas que se desharían en el aire como humo, pero que bastarían para atarlo a su red. Seon, desde su lugar humilde, alcanzaba a escuchar rumores que corrían entre los sirvientes del palacio. Los nobles esperan que el amo los represente, decían algunos con miedo, y él, con el corazón apretado, comprendía que lo que estaba en juego no era solo la reputación de un hombre, sino el destino de todos aquellos que vivían bajo la sombra del poder. Si Han Jun cedía a la oscuridad, los pobres sufrirían más, y el reino caería en manos de los corruptos. Yo, el emperador humilde, contemplaba esa sombra como quien observa un eclipse avanzar sobre el sol. La luz de la maestra anciana había tocado a Han Jun, pero la oscuridad de los nobles se extendía como un velo implacable. La verdadera batalla no estaba en los pergaminos ni en las palabras, sino en el interior de un hombre dividido. Un alma que podía elegir entre convertirse en cómplice de la sombra o recuperar la claridad de la virtud, y en ese equilibrio frágil se sostenía no solo su destino, sino la esperanza de muchos que jamás habían sido invitados a esos banquetes dorados, pero cuya vida dependía de lo que él diría en 3 días ante el Consejo Imperial. Han Jun, presionado por la cercanía del Consejo y por las voces contradictorias que lo rodeaban, comenzó a inclinarse hacia la sombra. El pergamino que Min-ho le había entregado reposaba abierto sobre su escritorio, y cada palabra escrita parecía morderlo como un hierro caliente. Aún sabiendo que no eran suyas, que nacían de la arrogancia y no de la verdad, empezó a copiarlas con su propia mano, como si al hacerlo intentara convencerse de que aquella era la voz que debía tener un hombre de su posición. Las frases eran duras, llenas de desprecio hacia los pobres, exaltando la riqueza como medida suprema de valor. El éxito pertenece a los fuertes, decía una de ellas. Quien nada posee, nada merece, proclamaba otra. Al repetirlas en voz alta, Han Jun sintió un extraño escalofrío. Eran palabras que no nacían de su corazón, pero resonaban con fuerza en su boca, como si lo transformaran en un extraño de sí mismo. Y en esa transformación, poco a poco, fue perdiendo lo poco de humanidad que aún brillaba en él. Los sirvientes comenzaron a notarlo. Sus pasos se volvieron más pesados, sus órdenes más frías, su mirada más distante. Seon, que lo observaba con atención, vio cómo la bondad dormida que había asomado en sus gestos tras el encuentro con la anciana se apagaba nuevamente. El comerciante ya no miraba a nadie a los ojos, solo veía papeles, cifras y frases de poder. Incluso aquellos que le eran fieles empezaron a alejarse, temerosos de la dureza que ahora irradiaba. La anciana Haeon regresó un día más intentando recordarle su infancia, sus sueños primeros, pero él la interrumpió con voz áspera. Maestra, esos tiempos ya pasaron. La bondad no alimenta a un reino, el poder sí, y el consejo no quiere escuchar lágrimas, quiere escuchar grandeza. Ella lo miró en silencio, con la tristeza de quien sabe que las palabras ya no penetran en un corazón que se cierra. Yo, el emperador humilde, lo observaba con pesar. No hay caída más dolorosa que la de un hombre que empieza a repetir mentiras hasta creer que son verdad. En su afán de mostrarse invulnerable, Han Jun no entendía que se estaba convirtiendo en el reflejo de aquello que siempre había odiado. Los mismos nobles que lo humillaron en su juventud. Esa era su falla. Creer que podía llenar su vacío con soberbia, sin comprender que la soberbia solo multiplica el desierto del alma. La noche previa al Consejo Imperial, cuando el silencio parecía envolver cada rincón de la mansión como un sudario, la anciana Haeon buscó al joven Seon. Llevaba en sus manos un pequeño cofre de madera gastada, guardado durante décadas como si se tratara de un tesoro más valioso que el oro. Lo abrió lentamente, revelando un pergamino amarillento, escrito con la letra temblorosa de un muchacho que alguna vez había soñado con un mundo más justo. Esta carta fue escrita por Han Jun cuando aún era un niño hambriento, dijo la anciana con voz quebrada. Yo le pedí que pusiera en palabras lo que más deseaba de la vida, y esto fue lo que escribió. Seon tomó el pergamino, y a la luz de la lámpara de aceite, leyó: si algún día llego a tener riquezas, las usaré para que ningún niño vuelva a acostarse con hambre. No quiero ser poderoso para ser temido, sino para que los débiles dejen de llorar.
El joven sirviente sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa letra torpe, ese ideal puro, contrastaba con el discurso arrogante que ahora preparaba el comerciante. Era como si en dos tiempos distintos habitaran dos hombres diferentes, uno lleno de esperanza y otro prisionero de la soberbia. La anciana apoyó su mano en el hombro del muchacho y añadió: «Seon, entrégasela mañana, en el momento oportuno. No dejes que olvide quién fue. A veces el corazón se pierde, pero basta un recuerdo para traerlo de vuelta». Mientras Han Jun repasaba las frases altisonantes de Min-ho, sin sospechar lo que ocurría, el sirviente guardó la carta en su pecho. Sabía que no tenía poder ni riqueza, pero tenía en sus manos la llave que podía despertar el alma dormida del comerciante. No era un arma ni un consejo, era la voz de su propio pasado, la única capaz de atravesar el muro que había levantado contra sí mismo. Yo, el emperador humilde, observaba esa escena con solemnidad. En los cofres de un hombre rico caben monedas, joyas y contratos, pero en un simple pedazo de papel puede caber toda su verdad. Esa carta no era solo un recuerdo, era un espejo en el que Han Jun tendría que mirarse, y si se atrevía a hacerlo, comprendería que la mayor traición no es la que viene de los otros, sino la que uno comete contra el niño que alguna vez fue. El gran salón del Consejo Imperial se elevaba como una catedral de poder. Columnas de mármol sostenían techos altísimos, los tapices mostraban gestas de reyes pasados, y en cada rincón se respiraba la solemnidad de la historia. Los nobles estaban allí, sentados en filas imponentes, con rostros severos y miradas afiladas, esperando el discurso de Han Jun como quien aguarda un espectáculo. Algunos deseaban que confirmara su soberbia, otros esperaban verlo tropezar, pero todos sabían que ese día no se trataba solo de palabras, se trataba de destino. Han Jun entró con pasos firmes, vestido con una túnica de seda carmesí que brillaba bajo la luz de los candelabros. En sus manos llevaba el pergamino preparado por Min-ho, lleno de frases duras y arrogantes. Su rostro era máscara de piedra, pero por dentro un torbellino lo desgarraba. Sentía el peso de cada mirada, el juicio silencioso de la multitud, y en su interior resonaba la pregunta: ¿qué dejaré al mundo? ¿Oro o vacío? Se colocó frente al estrado, desplegó el pergamino y se preparó para leer. Su voz empezó a pronunciar las primeras palabras, pero en ese instante, Seon, el joven sirviente, avanzó discretamente y dejó sobre la mesa un papel amarillento, la carta de su infancia. Nadie más lo notó, pero Han Jun sí. Sus ojos se posaron en aquella letra torpe, inocente, que parecía hablarle desde un tiempo en que aún creía en la justicia. Las palabras de Min-ho se mezclaron con las de su propio niño interior, y por un momento el comerciante tembló. Miró a la anciana Hyun, sentada en la multitud, que le devolvía una mirada firme, como un ancla que lo sostenía en medio de la tormenta. El silencio se hizo en el salón, un silencio tan pesado que incluso los nobles contuvieron la respiración. Entonces, con un gesto inesperado, Han Jun rompió el pergamino arrogante en pedazos, y el sonido del papel desgarrándose resonó como un trueno en medio de la solemnidad. Los nobles se estremecieron. Min-ho apretó los puños lleno de furia, y el pueblo que había logrado entrar como espectadores contuvo un suspiro. Han Jun tomó la carta amarillenta, la levantó con manos temblorosas y dijo con voz que ya no era de soberbia, sino de humanidad: «Estas son las palabras que escribí cuando aún no tenía nada. Hoy las recuerdo porque todo lo que tengo no me ha dado paz. Tal vez haya olvidado quién soy, pero esta carta me lo recuerda. No fui hecho para humillar, sino para servir con justicia». Yo, el emperador humilde, contemplé ese instante como uno de los pocos en que un hombre enfrenta no a sus enemigos, sino a sí mismo. El verdadero combate no fue contra los nobles ni contra Min-ho, sino contra el vacío que lo devoraba, y al elegir la voz de su propio niño, Han Jun descubrió que todavía había un alma latiendo bajo el peso del oro. Cuando las palabras de la carta resonaron en el salón, un silencio absoluto se extendió como un manto sobre todos los presentes. Los nobles, acostumbrados a discursos altisonantes llenos de arrogancia, quedaron atónitos. Esperaban soberbia, esperaban dureza, esperaban la confirmación de que Han Jun
sería un instrumento de su propia ambición, pero lo que escuchaban era la voz de un hombre que, en lugar de elevarse sobre los demás, se reconocía humano, frágil y capaz de arrepentirse. Al principio hubo un murmullo de desconcierto. Algunos se burlaron con sonrisas cínicas. Otros intercambiaron miradas cargadas de desprecio, convencidos de que había perdido la oportunidad de consolidar su poder. Pero poco a poco, en medio de la multitud, se levantó algo más fuerte que las burlas, un respeto inesperado. Los consejeros más ancianos, aquellos que habían visto pasar generaciones de líderes, inclinaron levemente la cabeza, reconociendo el valor de un hombre que se atrevía a hablar con verdad en lugar de esconderse tras la máscara del poder. Minho, con el rostro endurecido por la ira, susurraba amenazas entre dientes, pero sus palabras ya no importaban. El pueblo que escuchaba desde las galerías, compuesto por campesinos, aprendices y sirvientes, contenía las lágrimas. Para ellos, escuchar a un hombre rico reconocer que la riqueza sin justicia no valía nada era como escuchar un eco de esperanza en medio de la opresión. Por primera vez, alguien con poder pronunciaba en voz alta lo que tantos corazones humildes habían sentido en silencio. Han Jun, al leer cada línea de su carta infantil, sentía como algo en su interior se derrumbaba, pero no era una caída, era una liberación. El peso del oro acumulado se volvía más ligero, porque ya no necesitaba demostrar su superioridad. Descubría que la verdadera grandeza estaba en aceptar su vulnerabilidad, en recordar que alguna vez soñó con un mundo mejor, y en atreverse a decirlo frente a quienes esperaban verlo convertido en un tirano. Yo, el emperador humilde, observaba la transformación con solemnidad. La virtud no siempre se viste de aplausos inmediatos. A veces llega envuelta en burlas, en incomprensión, en miradas de desprecio, pero es precisamente en ese escenario donde revela su poder. Porque un hombre puede poseer todos los cofres del reino, pero solo al recuperar su verdad interior deja de ser esclavo de ellos. Y Han Jun, en ese instante, dejó de ser un comerciante vacío para convertirse en un testimonio vivo de que la dignidad, una vez recuperada, brilla más que cualquier tesoro. El consejo terminó sin aplausos ruidosos, sin vítores ni celebraciones, pero en aquel silencio quedó sembrada una semilla más fuerte que cualquier aclamación, la certeza de que un hombre había tenido el valor de elegir la verdad sobre la apariencia. Han Jun salió del salón sin escoltas de triunfo, pero con la frente erguida, porque había recuperado algo que ni el oro ni el poder podían darle, la paz de mirarse al espejo y reconocerse. Esa noche, no hubo banquete en su mansión, no hubo copas llenas ni músicas de cuerda, solo él, sentado en la penumbra, sosteniendo la carta de su infancia. La repasó una y otra vez, como si cada palabra escrita por su propia mano de niño lo devolviera a un tiempo en el que la ambición aún no lo había devorado. Y por primera vez en años, sus ojos derramaron lágrimas no de vacío, sino de alivio. Lloró como quien vuelve a casa después de una larga guerra consigo mismo. El joven Seón lo observó desde la distancia y comprendió que había sido testigo de un renacer. La anciana Hyeon, con su bastón, sonrió en silencio, sabiendo que su misión estaba cumplida. Y aunque los nobles corruptos se marcharon con ira en el corazón, el pueblo murmuraba con esperanza. Quizá aún haya líderes que recuerden que la riqueza no vale nada sin justicia. Yo, el emperador humilde, guardo esta crónica en mis memorias eternas, porque la vida no se mide por la abundancia de cofres, sino por la abundancia de virtud. El hombre que se llena de oro, pero se vacía de alma, está condenado a caminar en un desierto sin fin. Pero aquel que, aún rodeado de riquezas, se atreve a escuchar la voz de su niño interior, descubre que la verdadera grandeza no está en poseer, sino en servir con humildad. Así concluye esta historia. Y a ti que escuchas mis palabras, te dejo una reflexión. No midas tu vida por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de entregar. El oro se oxida, los títulos se olvidan, pero la dignidad permanece. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu enseñanza en los comentarios. Tu voz también puede ser luz en la vida de alguien más. Y si crees que la virtud vale más que el oro,
Suscríbete para no perder las próximas crónicas del Emperador Humilde.